Esta es una segunda parte de un tema que comenzó en un video anterior, del cual vamos a estar dejando enlace en la descripción de este video, y en el cual estuvimos hablando sobre cómo Yahushua, el que llaman Jesús, el Mashiach, el Mesías, asistió a todas las fiestas a las cuales está ordenado asistir todo varón, conforme establece la Torá de Moshe, la llamada Ley de Moisés, conforme suelen traducir las traducciones de las escrituras hebreas, aunque Torá en hebreo significa instrucción, dirección, enseñanza, más que ley. Y vimos en el video anterior que el orden de las fiestas, tal como se nos presenta en el libro de Juan, es el orden en el que naturalmente ocurren esas mismas fiestas en el transcurso de un año, comprensión que surge al leer las partes de la Torá, de la instrucción, de la ley, que hablan sobre las fiestas, siendo el ejemplo más conciso el que aparece en Levítico sección 23. Al comprender que el libro de Juan está ordenado con precisión temporal sobre el eje de las fiestas que va narrando, vemos que hay poco más de un año y no más de ministerio del Mesías siendo relatado en el libro de Juan. Pero esta comprensión queda alterada por causa de un único verso, completamente ajeno al contexto en el cual aparece, y cuya autenticidad será aquí cuestionada, que es la totalidad del verso de Juan 6.4, sobre el cual estaré dando las evidencias de por qué ese verso no pertenece originalmente al libro de Juan. Recordando lo que vimos en el video anterior sobre las fiestas a las que Yahushua, el que llaman Jesús, asiste, vemos que él asiste a una fiesta de Pascua, de Pesaj, en Juan 2.13, la cual tiene lugar en el mes primero del año hebreo. Luego asiste a otra fiesta que no recibe nombre, en Juan 5, pero que por contexto sabemos y se demostrará en este video que es la fiesta llamada en griego Pentecostés, pero en hebreo Shavuot, más popularmente conocida como Shavuot, la cual tiene lugar en torno al mes tercero del año hebreo. Luego él asiste a la fiesta del mes séptimo, en Juan 7.14, que es la de las enramadas o los tabernáculos, que en hebreo se llama Sukkot. También asistió, aunque no era obligatorio asistir, a la fiesta de la dedicación, en Juan 10.22, que en hebreo se llama Hanukkah, la cual tiene lugar al final del mes noveno del año hebreo. Y finalmente el Mesías asiste a la fiesta de Pascua, en Juan 12.12, en la cual muere. Y de todo esto vemos que el libro de Juan registra poco más de un año de ministerio del Mesías, y esto se desprende de las fiestas a las que él asiste. La primera fiesta a la que asiste es en el mes primero, la segunda en el mes tercero, la tercera en el mes séptimo, la cuarta en el mes noveno, y finalmente la quinta y última en el mes primero del año siguiente, nuevamente. Basta considerar las dos Pascuas que aparecen y ya ahí tenemos un año. Una Pascua en Juan 2.13 y otra Pascua, la Pascua final en la que el Mesías muere. Pero hay otra Pascua siendo mencionada, que es la de Juan 6.4. Sin Juan 6.4 en el texto, vemos en el libro de Juan un año transcurriendo de forma continua, claramente mostrado a través del relato. Al leer Juan 6.4 vemos que se hace referencia a la cercanía de una fiesta de Pascua, y luego el tema queda ahí, y ese verso queda sin aportar nada al resto del relato circundante. Ni a los versos anteriores ni a los versos posteriores a Juan 6.4 aporta algo el texto de Juan 6.4. Les recomiendo en este punto que hagan una pausa, lean todo Juan 6 y procedan luego a leer Juan 7 para ver que la supuesta Pascua mencionada en Juan 6.4 queda completamente desubicada, y no es la costumbre del texto de las Escrituras el tener versos sueltos que no aportan nada al relato circundante. Lo que fue escogido para que aparezca en el texto de las Escrituras fue seleccionado para edificar a los que leen.
cosa que no acontece con Juan 6.4. Pero antes de pasar a las evidencias de por qué este texto es ajeno al texto original de las Escrituras, quisiera enfatizar el contexto en el cual se encuentra Juan 6.4 para que nos acostumbremos a leer a las Escrituras hebreas, a las Escrituras que en estos tiempos se conocen como texto bíblico, con contexto. Porque de lo contrario, si tomamos al texto como un dogma inamovible e incuestionable, entonces termina pasando que vienen las religiones de masas, agarran versos que no son originales al texto y que en ocasiones las propias religiones introdujeron en el texto artificialmente y hacen de ese verso un dogma, un sostén para sus doctrinas descarriadas del conjunto del mensaje de las Escrituras. Y aunque todo indica que es una sacada de contexto, hacen caso omiso, porque hay un verso que dice lo que ellos quieren que el texto diga. Pero en lugar de hacer eso, hay que dejar que el texto hable en su conjunto, hay que dejar que hable por sí mismo y ahí derivar de lo que el texto dice las doctrinas. Pero en las religiones de masas el camino es el inverso. Eligen sus doctrinas y luego van y las buscan en el texto. Pero el propio texto nos va a mostrar, si nos lo permitimos, y si se lo permitimos al texto, que es ajeno a sí mismo. Y esto a mí me ha pasado varias veces, de leer con contexto el texto de las Escrituras hebreas, y que de repente, cuando me encuentro un verso que no hace sentido, porque contradice las bases del texto, luego investigo y no por casualidad me encuentro con que esos versos que me rechinaron había evidencia de que habían sido agregados. Y esto que a mí me pasó varias veces es una experiencia de la cual se va a perder todo aquel que se acerca al texto de manera infantil, asumiendo que todo lo que aparece ha bajado directamente por una escalera desde los mismísimos cielos, cuando en realidad lo que tenemos al presente son traducciones de manuscritos que son a su vez traducciones. Y entre medio pasó por manos de hombres. Para discernir y separar lo que es celestial de lo que es terrenal, hay que agudizar los sentidos y acercarse al texto con seriedad. Si leemos Juan 6 desde sus inicios, vemos que Yahushua anda por Galilea, mucha gente lo sigue, se sube a un monte con sus discípulos, alza la vista y ve que vienen a él multitudes, y le pregunta a uno de sus discípulos cómo van a hacer, probándole, a ver qué contestaba, cómo van a hacer para alimentar a tantos. Y el texto sigue su curso, pero esto que acabo de leer tiene coherencia así como lo leí, pero en realidad lee distinto, porque luego de que Yahushua sube al monte con sus discípulos, aparece Juan 6.4 diciendo, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego el texto sigue como si nada hubiera pasado, como si nada fuera dicho, diciendo, y alzando los ojos Yahushua vio que venía una multitud, etc. O sea, lo que claramente el texto en coherencia es, Yahushua sube al monte con sus discípulos, y de ahí, del verso 3 al verso 5, y alzando los ojos ve que viene una multitud hacia él, entre medio aparece Juan 6.4 diciendo, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que no aporta nada ni a estos versos que acabamos de ver, ni a los siguientes. Si leemos, hay una continuidad temporal establecida en el relato entre lo que acontece en Juan sección 6 y Juan sección 7. Y esta continuidad es enganchada en el inicio de Juan 7 al decir después de estas cosas. Pero si asumimos la autenticidad de Juan 6.4, cuando dice estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, entonces cuando Juan 7 verso 1 dice después de estas cosas, lo que se está implicando es que hay mínimo 6 meses de ausencia de relato, porque en Juan 7 se habla de la fiesta del mes séptimo
y la Pascua de Juan 6:4 es una fiesta del mes primero. Pero además, si nos vamos hacia atrás en el texto, siendo que todo Juan 5 se desarrolla en el contexto de la fiesta que aquí demostraré es la del mes tercero, los saltos temporales serían aún más grandes entre Juan 5 y Juan 6. Porque si fuese cierta la cercanía de esa Pascua de Juan 6:4, habría como mínimo entre Juan 5 en la fiesta del mes tercero y Juan 6:4, supuestamente cerca del mes primero, otros 9 meses de ausencia de relato en el libro de Juan. En cambio, sin Juan 6:4, tenemos solo 4 meses de distancia entre la fiesta de Juan 5 en el mes tercero y la fiesta de Juan 7 en el mes séptimo. Y no son 4 meses vacíos, porque Juan 6 está entre medio de ambas en el relato. Para muchos esto no sería algo escandaloso, la ausencia de relato durante muchos meses, porque en el mismo libro de Juan, en 2 ocasiones, en Juan sección 20, verso 30, y en Juan sección 21, verso 25, está escrito que muchas cosas fueron hechas por Yahushua, por el que llaman Jesús, pero que no fueron registradas. Y esto para muchos implica que perfectamente pueden haber pasado varios años de ausencia de relato que estarían siendo respaldados por estos 2 versos. Pero lo de que Yahushua hizo muchas cosas que no fueron registradas se puede interpretar completamente distinto, sin implicar tiempo, porque el énfasis no es el tiempo no registrado, sino las obras que él hizo que no fueron registradas. Tengamos en cuenta, contexto, a él lo seguían miles todo el tiempo, que le llevaban enfermos, endemoniados, gente que padecía todo tipo de males, y Yahushua los sanaba. En muchas ocasiones está escrito que él sanaba a la gente, y no se profundiza en qué cosa específica hizo él en cada caso, ni se especifica cuáles fueron las repercusiones que tuvo cada caso. Todos los días del ministerio del Mesías eran extremadamente intensos. Entonces, cuando se dice que él hizo muchas cosas que él hizo que no están registradas, no tenemos por qué asumir que hay muchos meses y años de ausencia de relato, sino que esto perfectamente se puede explicar por un montón de días intensos y cargados, con milagros incluidos, algo que ocurría muy frecuentemente de parte de Yahushua, pero que no se registraron. Lo que se escogió para ser registrado es, como dice Juan, sección 20, verso 31, específicamente aquello que sirve al propósito de demostrar que Yahushua es el Mashiach, el hijo de Elohim. Hay otro contexto que quiero exponer antes de pasar a las evidencias específicas, y es el siguiente. Cuando comprendemos el orden de las fiestas y cómo esto está narrado en el libro de Juan, vemos que muy rápidamente hay una escalada de violencia en contra de Yahushua que se da específicamente en las ocasiones de fiesta. Porque cada vez que en el libro de Juan está registrado que lo quisieron matar a Yahushua, siempre fue en Jerusalén, y en el contexto de las fiestas que allí tenían lugar. En Jerusalén se encontraban los más altos cargos de poder religioso, para simplificar, los cuales eran abiertamente confrontados por parte de Yahushua, y por esta causa lo querían matar. Además de que le tenían envidia, celos y temor, porque miles le seguían, e incluso lo veían como una amenaza a sus propios intereses si los romanos reaccionaban ante este hombre seguido por miles e intervenían. Esto también era un motivo por el cual los principales líderes religiosos de la época querían sacarse a Yahushua de encima.
En la única fiesta en la que no está escrito que lo quieren matar es en la primera fiesta a la que está registrado que Yahushua asiste durante su ministerio siendo adulto, que fue la primera fiesta de Pascua que está registrada en Juan, sección 2, verso 13. Pero ya en la siguiente fiesta mencionada, la de Juan 5, sección 5, durante el mes tercero, conforme demostraré en breve, que es la del mes tercero, la de Pentecostés, está escrito en Juan 5:16 que lo perseguían a Yahushua ya para esta época, y en Juan 5:18 está escrito que querían matarlo. En la siguiente fiesta mencionada, sacando Juan 6:4 del medio, la fiesta de Juan 7, durante el mes séptimo, la de Tabernáculos, la de Sucot, en ese contexto está escrito que ya antes de asistir a la fiesta, Yahushua no andaba por Judea, región en la que se ubicaba la ciudad de Jerusalén, porque lo querían matar. Esto se dice en Juan 7:1, él va a Judá igual por causa de la fiesta, porque obligatoriamente tiene que asistir. Luego en Juan 7:25, durante la fiesta, mientras él habla, la gente dice abiertamente, ¿no es este el que están buscando para matarlo? En Juan 7:30 está escrito que lo querían prender, pero que no pudieron, y en Juan 7:32 está escrito que los principales grupos de poder religioso, los principales Kahanim o Kohanim o sacerdotes y los Perushim, los fariseos, enviaron alguaciles para apresarlo. Todo esto está escrito en Juan 7:32, y apenas después de esto, durante la fiesta todavía, en Juan 8:59, Yahushua se tiene que ocultar porque quieren apedrearlo. Paréntesis, que este evento de Juan 8:59 ocurre durante el contexto de la fiesta de Sucot o Tabernáculos, es decir, de la fiesta que se empieza a hablar a partir de Juan 7, suele ser algo que no se asocia porque hay otro relato agregado, sobre el cual no vamos a hablar ahora, que interrumpe la continuidad del texto, que es el relato de la mujer adúltera. Un tema aparte, y el punto no es tanto el relato en sí, sino su ubicación dentro del texto, que cuando hablemos de él vamos a ver que es un texto, el de la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, es un texto que hay manuscritos en los que aparecen varios lugares. Y acá aparece interrumpiendo el relato continuo que tiene lugar en la fiesta del mes séptimo, que es lo que acabo de decir. Ahora bien, ya hablaremos de ello en otra oportunidad, si el Ujaim así lo quiere. Volviendo al tema de que cada vez que Yahushua asiste a una fiesta lo quieren matar, excepto a la primera a la que asiste, en la siguiente fiesta registrada, en orden temporal, que es la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah, a finales del mes noveno, registrada en Juan 10:22, está escrito que quisieron apedrearlo en Juan 10, versos 31 al 33. Luego, en Juan 11, verso 7, él manifiesta querer volver a Judea, en el contexto de que va a ir a resucitar a Eleazar, a Lázaro, y sus discípulos le dicen, ¿hace poco quisieron apedrearte y querés volver para allá? Esto le dicen en Juan 11, verso 8. Hace poco, le dicen, en lo cual vemos nuevamente la continuidad temporal que es constante en el relato del libro de Juan, solo interrumpida por Juan 6:4. Y cerrando el tema, finalmente lo matan en la fiesta de Pascua del mes primero del año siguiente, registrada a partir de Juan 12. Mi punto con esto es que pretender que esta situación de que lo querían matar cada vez que asistía a una fiesta se dio durante varios años, ni siquiera es lógico. Y alguno dirá, es que su tiempo todavía no había llegado, como él mismo dice. Bien, comparto. Su tiempo todavía no había llegado. Y así fue, porque zafó de que lo mataran en 3 fiestas, como acabo de leer. En la fiesta del mes tercero, en la del mes séptimo y en la de finales del mes noveno. O sea, ya esas 3
ocasiones de fiesta en las cuales él zafa de morir porque no había llegado su hora todavía, cumple con este dicho suyo sin necesidad de tener que suponer de que él estuvo acudiendo a las fiestas durante años y que durante años quisieron matarlo y no pudieron. Lo cierto es que su ministerio fue corto y contundente, e incluso en la fiesta final a la que él asiste, que es la segunda Pascua durante su ministerio, cuando él entra en Jerusalén, conforme está registrado en Mateo, sección 21, verso 10, está escrito que la ciudad se conmueve con su llegada, porque lo seguían miles, y gritando cosas fuertes, y la gente se preguntaba, ¿quién es este? O sea, una pregunta que no hace ningún tipo de sentido, si Yahushua hace años que anda en la vuelta, ya habría sido harto conocido, pero que sí tiene sentido esto de ¿y quién es este? Si tenemos en cuenta que hacía poco más de un año que él había empezado su ministerio, y que las ocasiones en las que él había estado en Jerusalén, fueron puntuales, conforme ya vimos. Solo 4 veces durante su ministerio, siendo la segunda Pascua a la que él asistía y en la cual lo matan, la quinta ocasión en la que él asiste a Jerusalén. Y todo esto que vemos, todo este contexto, todo este sentido común, toda esta coherencia interna del relato y todo el orden temporal minucioso que aparece en el libro de Juan, se pierde cuando introducimos Juan 6.4 en el texto. Y ahora sí, vamos a pasar a las evidencias que indican que este verso era ajeno al conocimiento de varios hombres que vivieron antes del siglo IV de la era común. Es decir, antes de que el Imperio Romano adoptase el cristianismo como religión oficial.